Estrada, quiero felicitarle. El título de esta novela se me hace simple y sencillamente genial. Esa maldita costumbre de hoy. Hábleme un poco de esta novela. ¿Cómo es esa? Porque usted es principalmente conocido como poeta y no se le conoce tanto por esta vertiente narrativa que tiene, porque tengo entendido que no solamente es este libro de esta novela, sino también el libro ha cultivado el cuento. Sí. Bueno, sí, a mí me ha interesado la narrativa, pero pues casi que privativamente la poesía. Sin embargo, a lo largo de los años que trabajé en el periodismo cultural, haciendo un suplemento en el magazine del diario El Espectador, fui represando una serie de atmósferas, de historias o de semi-historias que me di cuenta que pertenecían más al contar que al cantar. Es decir, que podría ser digamos, una materia prima para escribir narrativa más que para escribir poesía. Y empecé a escribir esa novela a partir de ciertas ideas y ciertas atmósferas. Me interesa mucho lo atmosférico en relación con la historia más reciente de mi país, pero intentando no hacer ni sociologismo, ni historicismo, ni periodismo, sino en donde la ficción tuviera un rango muy visible. Digamos, en el ámbito de Ray Bradbury o de Orwell. Es un libro que cuenta, es una especie de saga familiar, dos hermanos que son más o menos antípodas en su manera de andar por el mundo y de ver la vida, uno muy racional, muy cartesiano, y el otro muy libertario, cómo se van trocando los papeles poco a poco en la andadura de esa historia en medio de la violencia colombiana. Y es una metáfora alrededor de los espejos. Es un Estado que decreta la abolición de los espejos, porque el político, como decía Oden, el político es alguien que le dice a la gente: entrégueme su espejo individual para fundirlo en el espejo colectivo. Es decir, deje de ser usted y entre en el miasma de la cosa gregaria. Entonces es una discusión contra el gregarismo, una historia de cómo, así como ocurre análogamente en Fahrenheit de Ray Bradbury, cuando empiezan a quemar los libros, cada personaje se aprende un libro y se convierte en un libro. Entonces hay un hombre que es el Quijote, hay otro hombre que es Hamlet, hay otro hombre que es En busca del tiempo perdido. Pues en este caso es gente que va guardando sus espejos para no perder su individualidad. Es un libro lleno de metáforas, pero creo que tiene una historia que resulta coherente para la vida del país, y en el fondo es un homenaje al pensamiento anarquista. También me llamó mucho la atención su colaboración con artistas plásticos, que ha hecho usted libros con artistas plásticos. Aquí tengo algunos nombres de ellos: Augusto Rendón, Antonio Zamudio, Fabián Rendón, José Antonio Suárez, Darío Villegas, Patricia Durán. Los menciono todos porque esto habla mucho de su interés por esta colaboración. Platíquenos un poco acerca de esta faceta suya. Sí, a mí me ha interesado mucho el mundo de la plástica, de la pintura en general, y yo creo que algunos poetas somos pintores del habla, en la medida en que no tenemos capacidad o adiestramiento o el don natural del dibujo, del color, pues nos limitamos un tanto frustradamente a pintar con palabras, como ocurre el fenómeno inverso, que así como hay pintores del habla, que serían estos escritores, hay digamos poetas de la pintura. Por ejemplo, Chagall hace una lírica extraordinaria, solo que la pinta y no la narra, a pesar de que también escribió poesía. Entonces a mí me parece que hay unos vasos comunicantes entre todas las artes muy evidentes, y que se puede crear una teoría general de las artes a partir de lo poético, para decir que donde no hay poesía no hay arte, sea la narrativa, el cinematógrafo, la plástica. A mí me interesa mucho lo visual, y en esa misma medida
estos amigos pintores, que todos tienen el común denominador además de ser mis amigos, grupos de diferentes edades, pero extraordinarios artistas plásticos, la plástica es muy notable en Colombia, siempre me decían, pero si es que los poemas tuyos de alguna manera son pinturas, hay atmósferas, hay unos pálpitos de color, unos vacíos que tienen que ver mucho con la pintura y la capacidad o el deseo de crear imágenes que ellos creen ver en mis poemas, cosa que me satisface mucho, pues me hicieron pensar en que sí, que de todas maneras hay gente que se nutre mucho más de la música, del cine, que a mí no me ha interesado mayormente. Y a mí sí, yo he visto mucha pintura y he leído mucho sobre pintura y creo que eso, sin volverlo un deber ser, se ha filtrado en mi poesía. De manera que cuando estos pintores, grabadores, dibujantes me han propuesto que hagamos libros en yunta, pues unos libros comunes en que ellos aportan la parte visual o plástica y yo los poemas, pues ha sido unos hechos muy felices. Han sido unos libros de tirajes breves, más o menos ediciones de lujo, que he disfrutado muchísimo porque ese parentesco que encuentro con la pintura me resulta muy estimulante. Ahora háblenos un poco acerca de su trabajo dentro del periodismo cultural. Tenemos el dato de que usted dirigía una publicación que se llama La Sagrada Escritura. Sí, yo trabajé muchos años en el diario El Espectador haciendo el magazín dominical, que era un suplemento cultural que salía todos los domingos y que realmente fue el alimento de varias generaciones, un suplemento que realmente la gente aún recuerda con mucho afecto. Y después hice un periódico en compañía de un poeta cubano que vive en Bogotá, Alberto Rodríguez Tosca, y una gran ilustradora colombiana que se llama Mariela Agudelo, que se llama La Sagrada Escritura. Tiene un formato muy grande, muy aparatoso, visualmente creo que muy cuidadoso, muy bello, que intentaba un poquito, si no seguir las huellas del magazine, sí incorporar la idea de la cultura en un término muy amplio, pero no cayendo en la idea que se tiene ahora de la cultura, que es casi fundamentalmente lo antropológico, ¿no? Sino de las artes en la cultura fundamentalmente. A pesar de que aparecían cosas también de política, pues, pero fue un suplemento que hicimos 2 años y que realmente, como no teníamos una infraestructura y no éramos tampoco muy buenos para hacer lobby en relación con la consecución de publicidad, etcétera, pues llegó un momento que nos desalentamos y no lo seguimos haciendo. Pero de todas maneras sigo colaborando en muchos periódicos y revistas del país, porque me parece que en el periodismo cultural encontré un reducto muy importante para la expresión de cosas que se me quedan al margen, digamos, de la narrativa, del ensayo, de la poesía. Yo creo que me gusta muchísimo hacer crónica. Tal vez he hecho las que más me satisfacen son las que llamo necrónica, que es una crónica sobre el cementerio de La Habana y una crónica sobre el cementerio de Père Lachaise en París y una sobre el Día de los Muertos en México. Pero a mí el género de la crónica me apasiona muchísimo y es un género que cada vez se desdeña más en los medios impresos colombianos. Pero a mí, si vuelvo a hacer periodismo, no haría otro que no fuera el periodismo cultural.